Saludos a todos los que están interconectados en este momento en esta plataforma que estamos usando para hacerles llegar las revelaciones, la palabra de Dios a través de este ministerio que es Ministerios Unidos La Red, como también a los oyentes o radio oyentes de la radio Gotitas de Amor, que debería ser chubascos de amor realmente, ¿no? Y toda persona que le llegue este audio o lo escuchen también en YouTube, porque también lo están subiendo a YouTube, sea nuestro deseo, nuestro amor, dando estas revelaciones que Dios nos da. Hemos hablado anteriormente de las esencias, después hemos hablado de la unción, y ahora esto nos va a hacer entender un poco más acerca del gran propósito de Dios para con sus hijos. Ahora, antes de todo esto, quisiera decir lo siguiente. Voy a hacer una introducción. La Biblia, que es la palabra escrita de Dios e inspirada por el Espíritu Santo, la revelación que viene a través de una búsqueda en intimidad con Dios, ya sea de forma individual o en un grupo o un equipo profético, viene la revelación. Y también, por revelación, también viene lo que le denominamos la ciencia espiritual, que es la explicación que nos da el Señor de su propia naturaleza, sus atributos, nos revela de las dimensiones espirituales, como también sucesos espirituales, que le llamamos espirituales, milagros, sanidades, señales, y todas estas cosas son la Biblia, la revelación y la ciencia de Dios, es lo único que necesitamos. Esto nos va a dar, vamos a alcanzar sabiduría de lo alto, como también madurez espiritual, nos darán mayores niveles de autoridad, poder, y así de esta manera podremos cumplir nuestros propósitos y manifestar el poder del Evangelio. Entonces, esas tres cosas nos es necesaria. Yo estoy obviando aquí, bueno, este ministerio obvia lo que es lo mental, por eso voy a hablar también de algunos pasajes. Y cuando digo mental, me estoy refiriendo a la teología. Bueno, hay muchas personas de muy buena voluntad que quieren dar explicaciones de la palabra de Dios o de las cosas de Dios, pero en su sabiduría humana, y no podemos. Hay gente malintencionada también ya por el enemigo y tergiversan la palabra de Dios. Pero hay muchos teólogos que lo hacen por amor a Dios, pero no es la forma correcta. Es la Biblia, inspirada por Dios y explicada por el Espíritu Santo, revelaciones que vienen, que están paralelizadas con la Biblia, como también la ciencia espiritual. Así como hay ciencia de los fenómenos naturales, también hay la ciencia espiritual, y eso ya lo hablamos anteriormente. Ahora quiero leerles unos pasajes del apóstol Pablo en 1 Corintios 2, del 6 al 7. Les digo esto porque necesitamos ya crecer en niveles de conocimiento, de entendimiento, de sabiduría, de inteligencia. Necesitamos ya no actitudes religiosas, ya no. Estamos para aprender, para absorber misterios de Dios e ir creciendo en todo esto y alcanzar mayores niveles de madurez, como hemos dicho, de poder, de autoridad y de manifestación del reino. Bueno, 1 Corintios 2, de 6 al 7. El apóstol Pablo dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Él estaba con otro apóstol, él viajaba con Apolos, bueno, y dice, hablamos, refiriéndose a los apóstoles, sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces no se puede darle a un hijo inmaduro o la Biblia dice nepio en el griego, cosas muy profundas. Entonces, hay cosas que no van a entender. Muchos de los que estamos ya acá conectados pueden entenderlo porque hemos estado hablando ya sobre la base para poder cimentar en revelaciones mayores. Entonces, sigo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, quiere decir que los que no hay madurez no van a tener que darle leche en vez de viandas, como dice el mismo apóstol, ¿no? Dice, entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Refiere a los religiosos de la época. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio.
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que están haciendo algunas congregaciones, algunos apóstoles y profetas y los demás ministerios que realmente aman de Dios, buscan de Dios, no están viendo por sus apetitos, entonces están recibiendo misterios. Hay misterios. Dentro de la misma Biblia hay profundidad, hay revelación, hay palabras profundas o profundidad y muchas veces lo leemos nomás como un repaso y así no es. Entonces, dice, no hablamos sabiduría humana y justamente la teología viene de lo humano. Entonces, nosotros no hablamos de sabiduría humana, sino la sabiduría oculta. ¿Por qué está oculta? Porque no lo van a entender. Entonces, los que han alcanzado madurez sí van a entender la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para que nosotros demos esto, ¿no? Ahora, en 1 Corintios 2, del 9 al 10, dice también, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces tiene que haber un amor a Dios y Él ha preparado esto, que no es amor al ministerio, amor al dinero, amor al aplauso, a eso no. A los que le aman, entonces Él ha predestinado estas sabidurías, estas verdades, estas revelaciones, ¿no? Y dice también, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. No se las reveló por otro medio, por hombres o por filosofías o posiciones doctrinales humanas, ni teología. Dice ahí, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Esto es lo que hemos hecho desde que hemos iniciado este ministerio. Cuando comenzamos en la iglesia, en la red, Iglesia Apostólica Profética La Red, y ahora a través de Ministerios Unidos La Red también, que estamos unidos, y Dios nos reveló todo lo que hemos enseñado, los libros que se han transcrito. Yo no he escrito ni un libro, he transcrito nada más lo que ha traído Dios por revelación, por la ciencia espiritual y por la misma palabra que es viva y eficaz. Entonces, esto es lo que nosotros enseñamos. Esto está detallando lo que somos nosotros como Ministerios Unidos La Red. También en 1 Corintios 2:13 dice, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña o las que enseña el Espíritu Santo, ¿no? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces nosotros necesitamos que las verdades ocultas, esa sabiduría de Dios que viene a través del Espíritu Santo, que lo va acomodando a nuestro espíritu. Y de nuestro espíritu va a haber un entendimiento en nuestra mente del alma. Entonces, el conocimiento, el entendimiento de la ciencia de Dios o ciencia espiritual también nos llenará de sabiduría. Todo esto es necesario para el crecimiento, para nosotros poder manifestar el reino. ¿Cuántos nos hemos preguntado por qué y para qué estoy aquí? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo. Y aún los hijos de Dios no lo saben. Entonces, vamos a develar esto hoy día. Entonces, ¿cuántos nos hemos preguntado por qué y para qué estoy aquí en la tierra? Mucha gente dice, bueno, ¿qué hago acá? No tiene propósito, está como ovejas sin pastor y están dando vueltas, no saben qué hacer, porque no saben su propósito. Y preguntan, ¿cuál será mi destino? Aún van a leerse las manos ahí, ¿no? En el mundo. Algunos de la iglesia habrán hecho esto en una oportunidad para ver su futuro, leer su futuro. Pero ya han sido liberados y sanados de eso. Ahora, otra pregunta dice, ¿qué seré después que muera? ¿Qué pasará conmigo? ¿Lo saben realmente? Muy pocos tienen la respuesta exacta, pero tú la vas a tener después de esta prédica, de esta enseñanza, de esta revelación de las verdades de Dios. Estaban ocultas, pero ya no. Ahora, no hay una respuesta exacta porque solo es a través de la revelación que el Señor va a dar a conocer sus propósitos generales, propósitos que vienen de la eternidad, como también los propósitos particulares o individuales, que es para cada uno de nosotros. Entonces, ya hemos tratado anteriormente cómo fuimos creados. ¿Cuál fue nuestro primer nacimiento? Fue
espiritual, los hijos espíritus, que salimos y nos creó de su propia simiente y nos dio diseño, nos dio conciencia, etcétera. Esto lo vamos a leer. Él nos creó de su propia simiente, nos dio diseño, funcionalidad, potencial, ya estamos fuera de Dios y nos dio todo esto para cumplir propósitos en la tierra. Aún Él añade los recursos que vamos a necesitar para cumplir esos propósitos. Este Ministerio Unidos, la red tiene un propósito de extensión a nivel mundial. Entonces vamos a necesitar recursos y Dios mismo se va a encargar de hacer esto. No necesitamos ser millonarios para poder hacer esto, porque mucha gente va a querer que se lleve estos conocimientos a su país o alguna cosa, nosotros estaremos dispuestos a viajar para enseñar, para preparar como ministerio apostólico y profético que somos. Entonces, aún los recursos Él nos da para lograr estos propósitos. Ahora, es importantísimo saber cuál es nuestro propósito o cuál es el propósito general también de Dios para con sus hijos, que es lo que vamos a hablar ahora. Esto nos va a dar direccionalidad en nuestras vidas. Entonces vamos a ver el gran propósito de Dios para con sus hijos y vamos a leer en Romanos 8, 29 al 30 y vamos a ir desglosando parte por parte. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo esto es una revelación tremenda. Y vamos a ir por partes. Sabiendo el gran propósito de Dios para nuestros hijos, vuelvo a repetir, nos va a dar direccionalidad. Pero hay propósitos también individuales. Vamos a hablar de los generales. A los que antes conoció. Esta porción del pasaje en mención en realidad no se está refiriendo a nuestro pasado, a nuestro inicio como identidades terrenales, cuando nacimos aquí en la tierra, sino al principio de nuestra creación, como espíritus hijos, en el origen o la matriz de Dios. El Señor nos reveló que le decían el origen. Por eso el grupo que está tocando y está colgando canciones en el YouTube se llama Grupo El Origen, rememorando la matriz de Dios donde nosotros salimos. Ahora, dice una pregunta, ¿no? ¿A quiénes o a quién no conoció Dios? ¿Está refiriendo a algunos? Ahora usemos la lógica espiritual. A los que antes conoció. ¿A quién no conoció Dios? Dígame. Si Él lo conoce todo. Por eso se está refiriendo, ¿no? ¿A quién no conoció? La respuesta categórica sería a todos los que creó. Y se refiere a todos los hijos espirituales sin excepción. Porque primero hemos sido creados como espíritu, después hemos sido enviados a la tierra. Pero tenemos miles de años de creación como espíritus, porque aún veíamos cómo y nos regocijábamos cuando el Señor hacía los cielos, la tierra, el planeta, las estrellas. Nosotros estábamos viendo ahí, eso está en Job. Léanlo ahí van a encontrar que ya había nacido. Nuestro primer nacimiento es espiritual. Ahora, dice a los que antes conoció. No se refiere a algo cognoscitivo, ¿no? Ah, sí, conozco a alguien. No, no, no. Uno de los términos en el hebreo para la palabra conocer es yada, que significa una relación muy íntima entre dos personas, ya sea entre tú y Dios, o también cuando Adán y Eva fueron arrojados del paraíso, dice que Adán conoció a Eva y tuvieron a Caín y Abel. Entonces, ese conocerse se refiere a una relación íntima. En este caso de Caín, en el nacimiento de Caín y Abel, fue a través de una relación sexual, pero se llamaba yada. Dice, el que conoce a su Dios se esforzará. No es que, ¿cómo lo conozco? Tengo que tener una intimidad con Él. Tengo que haber tenido una intimidad con Dios. Entonces, cuando dice esto, se refiere al espíritu del hombre, a los que antes conoció. A los que antes conoció. Entonces, no se está refiriendo al alma o la identidad terrenal. Y antes marca una diferencia entre
la creación del Espíritu Hijo como el nacimiento y la identidad terrenal que ese espíritu va a ocupar, como también marca un hito entre la eternidad y la temporalidad del hombre en la tierra, o sea, de los hijos espíritus. Aquí en la tierra somos hombre, ya sea género masculino o femenino, se le dice hombre a la especie. Cuando la Biblia dice hombre, se está refiriendo a ambos sexos. Entonces, acá un hito entre la eternidad, porque nosotros venimos de la eternidad y venimos a un tiempo cronos, hasta que nos volvemos a ir y regresamos a la eternidad. Ya nosotros como creyentes estaremos pues en el paraíso y nosotros como guerreros estaremos peleando todavía. Entonces, marca un hito entre la eternidad o una diferencia entre la eternidad y la temporalidad del hombre en la tierra. Pido que el Espíritu Santo nos dé la capacidad de entender. Entonces, a los que antes conoció, en pocas palabras se refiere a los que estuvimos en Él como espíritus hijos. Estuvimos en Él unidos. En la matriz de Dios estábamos esperando nuestro tiempo para ser enviados a la tierra. Estos son a los que antes conoció. Ahí estás tú y yo. Y todos los que estamos en la tierra o también todavía estamos hay espíritus que están esperando para venir. Ahora, dice, también los predestinó. A los que antes conoció, también los predestinó. Ahora, este tema es un poco álgido, un poco que hay que tocarlo con pinzas, porque hay una distorsión. Este tema de la predestinación o predeterminación de Dios ha sido malentendido, malinterpretado, ya bueno, por algunos que han querido dar alguna opinión, pero están muy lejos de la verdad, ¿no? Dentro de esto la teología, la filosofía y todas estas cosas, ¿no? Pero tampoco le vamos a quitar el crédito al gran tergiversador que es Satanás. Él está detrás de esto para tergiversar la palabra de Dios, porque la palabra nos hará libre, la palabra. Entonces, ahora, ¿cuál es la explicación que nos da? Nos dan a entender que el Señor escoge quiénes se van a salvar o quiénes se van a perder por toda la eternidad, pero a través de esta búsqueda profética y el mismo Señor enseñándonos, vamos a poder entender lo que realmente es la predestinación. Nosotros buscamos con un equipo y el Señor nos comenzó a revelar, y dentro de esta revelación también hay ciencia. El Dios eterno, nuestro Dios perfecto es amor. No es que tenga amor, es amor. Y Él no puede crear algo malo. Todo lo que creó fue bueno. Él no puede determinar maldad. No es un Dios elitista. Es decir, que Dios no elige a uno y desecha a otro. Así no es Dios. Cuando Él creó los espíritus, que si bien sabemos que los espíritus tienen de su simiente, Él no determina que uno sea su hijo y el otro no lo sea, ya estando acá en la identidad terrenal. O sea, que despierte el espíritu, a eso se refiere. Cuando Dios creó absolutamente a todos los espíritus, a todos se les ha llamado hijos desde la eternidad. Y cuando son enviados a la tierra es para cumplir un propósito y hay que tener en cuenta que existen muchos y diversos propósitos. Vamos a llegar al punto de que para qué fuimos enviados, por qué no nos quedamos en el origen, por qué vinimos acá a sufrir y a ocupar un cuerpo con iniquidad, con pecado, si nosotros estábamos muy bien en el origen, como espíritus bebés, por supuesto, pero todo padre quiere que su hijo madure, no quiere un bebé siempre, ¿no? Gastando en pañales toda la vida, pañales espirituales, por supuesto. Ahora, no todos los seres humanos tienen la misma carga genética de iniquidad o maldad. Hay algunos que tienen una carga tremenda porque vienen de padres que son satanistas, hechiceros, brujos, o también delincuentes, proxenetas, prostitutas. Entonces, la carga de esa alma con cuerpo va a ser muy alta. Entonces, cuando venga el Espíritu, se va a separar de la gloria de Dios. Por cuantos todos pecaron, dice la palabra, y están destituidos de la gloria o de la presencia de Dios. Entonces, no todos tenemos la misma carga genética o herencia de iniquidad, pero todos los espíritus hijos tienen la misma oportunidad de nacer de nuevo y ser llamados una vez más hijos. Nosotros fuimos creados como hijos, vinimos a la tierra, ocupamos un cuerpo, morimos como hijos, somos hijos muertos, y si aceptamos al Señor, entonces vamos a ser hijos anagenados, hijos renacidos. Siempre fuimos hijos, siempre seremos hijos.
Y cuando dice que hemos sido adoptados, no se refiere al espíritu, se refiere a la identidad terrenal. Por eso ahí hay muchos que se equivocan, ¿no? Entonces, cuando Dios creó, no creó autómatas. Él creó la perfección en nosotros y dio un libre albedrío. Y es necesario que tengamos el entendimiento real de lo que es libre albedrío. Y el libre albedrío es un regalo que Dios nos da a cada uno. El libre albedrío, bueno, si querés recibir o no a nuestro Señor Jesús. Si queremos ser hijos renacidos, eso no lo determina el Señor. No está dentro de la predeterminación. Sigamos lento para poder entender. Hijos creados en Dios, esperando venir a ocupar un cuerpo. Hijos que entran en un cuerpo, esos hijos espirituales mueren por la falta de suministro de Dios. Entonces, vinimos como hijos, morimos como hijos, y si la identidad terrenal acepta la salvación, entonces renacemos como hijos. Siempre fuimos hijos. Ahora, si la identidad terrenal no acepta, igual el espíritu regresa al origen. La Biblia dice que el cuerpo regresa al polvo donde fue tomado y el espíritu regresa a Dios, quien lo dio. ¿Quién da el espíritu? Dios. Ahora, esto de que Él determina, Él no determina si nosotros vamos a nacer de nuevo o no. Esa es la identidad de cada uno. Para Él todos somos sus hijos. Todos vamos a tener la oportunidad de cumplir un propósito y si no lo logramos, si no nacemos de nuevo, entonces vamos a volver a Él. No ya al tercer cielo, sino a Él, a esperar los últimos tiempos. Bueno, esto lo vamos a aclarar un poco más. Creo que estoy acelerado. Ahora, es un error de muchas personas, de las congregaciones, de la iglesia, de muchos creyentes, y aún se vale de esto el enemigo para decir que Dios es malo, que Dios es un Dios selectivo, de que Él envía a sus hijos a sufrir porque al final van a ser llevados al infierno, porque Él ya determinó así para que ellos sufran, cuando no es así. El enemigo toma esto para que muchos crean que Dios es malo, pero no es así, no es así. Y aquí tiene que ver mucho el espíritu de Grecia, que le llaman, que es el espíritu del amor a la sabiduría, pero no a la sabiduría de Dios, sino a la sabiduría humana. El espíritu de Grecia, con la misma teología, han confabulado una simbiosis nefasta. Son dos especies diferentes en simbiosis que se juntan para ayudarse mutuamente. Por ejemplo, el tiburón y la rémora. Ahora, aquí el espíritu de Grecia, ese espíritu se refiere a espíritus demoníacos que están detrás de las personas para que amen a la sabiduría y se alejen de Dios. No la sabiduría de Dios, porque si amas la sabiduría de Dios, es Dios mismo la sabiduría. Entonces, es parte de una manipulación espiritual para que haya una interpretación errónea. Cuando el Señor habla de predeterminación, se refiere a que el Señor desde la eternidad ha dado a los espíritus ya facultades, los talentos, propósitos que deben cumplir. Eso es una parte de la predeterminación. También son responsabilidades que se deben cumplir como hijos. Lo que vamos a cumplir aquí también está predeterminado. Uno no elige qué va a ser, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, ¿no? Entonces, son las responsabilidades que debemos cumplir, que ya Dios ha predeterminado en qué nos vamos a mover. También la determinación también se refiere a ser conformados a la imagen de Jesús, a un hijo maduro, para llegar a la medida, a la estatura, para calzar como hijo de Dios, que vino Dios a tomar un cuerpo, a manifestarse, y ese es nuestro modelo, es Jesús. También cuando se refiere a la predeterminación, se está refiriendo a la santificación, es decir, alcanzar niveles mayores de santidad. Todo esto es predeterminación, pero no es que Dios elija quién se va a ir al infierno y quién no, pero sí Dios lo sabe. Por eso se llama la presciencia de Dios. Esto es el conocimiento que Él tiene de todo, del pasado, del presente y del futuro. Él todo lo sabe porque es Dios. Entonces, sigamos. Entonces, en esta búsqueda el Señor comenzó a hablarnos y nos dijo lo siguiente. ¿Por qué creen que yo llamo hijos a todos?
No solo a los que me han recibido, no solo a los que reconocen que yo soy el Señor, sino a toda la creación en referencia al hombre, ¿no? A toda la creación humana. Todos son mis hijos, porque dentro de cada uno está el espíritu que yo he determinado y he creado, mas no todos me toman como padre. Y es allí donde viene a tallar el libre albedrío. El libre albedrío es un regalo que yo no puedo quitar a nadie, porque entonces ya no tendría sentido el haberlos creado. Esto es lo que nos dijo el Señor. Ahora, el libre albedrío no es para escoger entre lo malo y lo bueno, sino entre lo bueno y lo óptimo. Porque Dios jamás te va a dejar elegir entre la maldad. Eso ya es la voluntad del hombre. Eso no tiene que ver con el libre albedrío, sino eso tiene que ver con el libertinaje, que es muy diferente al libre albedrío. No confundan. El libre albedrío es que Dios te dice, mira, escoge entre lo bueno o lo óptimo. Tú eres mi hijo y no te voy a dejar escoger lo bueno y lo malo. No, así no es. Ahora, el Señor conoce aún lo que va a venir después, pero el Señor da esa oportunidad porque Él obra de diferentes formas. Aún el Señor permite circunstancias para que vuelvan a su rostro a Él cuando las personas lo están rechazando. Fíjese, hay muchas, y sigue insistiendo el Espíritu Santo en convencernos de pecado, de justicia y juicio, para que nosotros nos arrepintamos y firmemos el contrato con Dios, aceptemos la salvación. Él va a estar hasta el final intentándolo, porque Él nos ama, porque sabe que dentro de ese ser dicotómico, alma y cuerpo, hay un espíritu muerto que tiene que renacer. Ese es el nuevo nacimiento, o el segundo nacimiento, el renacimiento. El segundo nacimiento es el nacimiento físico. Vamos por partes. Primero, el nacimiento espiritual, que Dios en su amor, en su infinita voluntad, el afecto de su voluntad, el puro afecto de su voluntad, Él creó. Nos sacó de su simiente con toda su característica, ya nos separa de Él y somos seres que tienen un diseño, conciencia de existencia, conciencia de identidad y conciencia de funcionalidad. El Señor nos crea así. Y ese espíritu siempre va a ser salvo. Lo que se pierde es el alma. El alma es la que se va a perder. La identidad terrenal va a fusionarse con el espíritu si es salvo. El alma. El espíritu no necesita salvación. Nunca ha pecado ni pecará. Porque el que ha nacido de nuevo, dice la Biblia, no peca porque tiene la simiente de Dios. Entonces, aún el Señor nos utiliza a nosotros, ¿no? Los que hemos nacido de nuevo, para que los que están aborreciendo su nombre, vayamos y le prediquemos. Utiliza a otras personas, va a dar oportunidades. ¿Cuántas oportunidades nos dio Dios antes de nosotros aceptarlo? A la primera nosotros nos hablaron del Evangelio y nosotros aceptamos a Cristo. No, porque no nos explicaron bien, porque no nos habían preparado como para evangelizar. Ahora, muchos creen que evangelizar solamente es predicar acerca de la salvación. No, el evangelio significa la buena noticia, toda la doctrina de Cristo, lo que enseñó Jesús, eso es el evangelio. Entonces, no, solamente le predican, ya creen que es evangelizar eso. No, evangelizar es enseñarle todo lo que, la doctrina de los apóstoles o que es la misma doctrina de Cristo. Eso es evangelizar. Entonces, no se equivoquen. Entonces, ahí, y después el discipulado ya tiene que ver con forjar. Entonces, Dios le ha dado múltiples oportunidades a nosotros y nos ha usado a nosotros para darle la oportunidad a otros a que nazcan de nuevo sus hijos, o renazcan, o anagenao, que es en el griego, renacer. Entonces, el Señor nos vuelve a decir, yo soy un Dios de oportunidades y todos tienen la misma oportunidad. No todos lo lograrán, pero todos son llamados hijos y volverán a mí. ¿En referencia a qué? A los espíritus. Todos volverán a mí, a Él o al tercer cielo, porque todos son importantes, mas mis propósitos serán cumplidos siempre, propósitos de Dios, porque aquel espíritu que no cumple el propósito determinado, pues este propósito será cumplido por otro, porque va a tener que estar involucrado un propósito mayor. Si alguien no lo va a cumplir, otro lo cumplirá y tapará ese hueco, por decirlo así, para entender un poco mejor. Por eso el Señor dice, por eso digo que nadie es indispensable, mas todos son importantes. No somos indispensables, pero sí somos importantes para Dios porque Él nos ama, somos sus hijos. Y el Señor dice que todos tienen la oportunidad de ser hijos
O sea, renacer como hijos y de lo que lo tomen a él como padre. Y esta interpretación inadecuada es producto de la teología, de espíritu jezabélico, para no ver un Dios perfecto, bueno, lleno de amor y verlo como un Dios electivo. Y esto no es así. Él no hace acepción de personas. Entonces, la predeterminación no es eso, de que Dios escoge quién se salva, quién se pierde, quién va a estar en el fuego eterno y quién va a estar en los lugares celestiales o en el tercer cielo. O más adelante, cuando el tercer cielo descienda aquí, la nueva Jerusalén, ya en el final de los tiempos. Que vamos a hablar de esto también. Ahora sigamos con el pasaje. A los que antes conoció, bueno, ahora viene para que fueran hechos conformes a la imagen de sus hijos, de su hijo. Todos éramos bebés cuando estábamos en Dios. Entonces, cuando ocupamos un cuerpo, bueno, de repente de adultos hemos recibido al Señor, entonces despierta ese bebé y comienza a madurar a través de la intimidad, la comunión con Dios, la palabra, la revelación, el cuidado de nosotros mismos que ya hemos madurado, cuidar a esos bebés espirituales, a esos bebés, a esos nepios, hijos inmaduros todavía, a esos neófitos. Neo, nuevo, fito, planta. Esa plantita que recién están haciendo. Entonces, conforme a la imagen del Hijo. Yo estuve leyendo, he estado leyendo Hebreos, es un libro tremendo. Tenemos que leerlo, porque ahí se están equivocando mucho cuando dice al hombre menor que los ángeles, ¿no? Y lo está refiriendo a la naturaleza terrenal o de hombre que tuvo Jesús, como también nosotros, ¿no? Lo hizo un poco menos. Como terrenales somos un poco menor que los ángeles, pero como espirituales tenemos una identidad mucho mayor, una creación mucho mayor que los ángeles y están al servicio de los hijos. Ahora, cuando Dios creó nuestros espíritus, vamos a volver a esto para poder entender. Él nos dio diseño o forma con elemento espiritual. ¿Qué elemento era? Su ADN, ¿no? Su esperma, en el griego dice esperma, hay un estudio que dice el esperma de Dios. Y bueno, se escandalizaron cuando dije esperma de Dios, se escandalizaron. Bueno, entonces, esta esencia de conciencia que Él derrama, nosotros hemos estado en Dios, salimos fuera de Él con una forma, con un diseño, y a ese diseño ya le pone una conciencia individualizada. Ya no somos el gran yo soy, el todo, sino somos conciencias individualizadas fuera de Él. Ya somos hijos de Dios, ya no estamos en Dios. Claro que Dios lo rodea todo, lo llena todo de todo, pero ya somos seres individualizados, conciencias individualizadas. ¿Conciencia de qué? De existencia. Entonces sentimos que somos vivos, que somos aparte. Es lo que sentimos cuando vemos a otra persona, ¿no? Vemos a una persona y nosotros comenzamos a ver qué pasa, qué pensará, qué sentirá, cuál será su vida. Porque vemos así, bueno, así veíamos a nuestro padre y nosotros decíamos, bueno, nuestro padre, ahí está nuestro papá y estábamos teniendo una relación maravillosa con Dios en el origen, así como el bebé en la matriz que está buceando ahí, ya somos buzos ahí en el líquido amniótico y ahí estamos siendo nutridos, alimentados. Entonces, ya somos conscientes, somos hijos. Cuando Dios nos creó como hijos. ¿Por qué? Porque teníamos su simiente. Ustedes que tienen hijos, bueno, son sus hijos porque tienen su simiente, tiene su característica, su ADN, su ácido desoxirribonucleico. Entonces, sigamos. Fuimos hijos desde que nos creó como hijos, salimos de su simiente, y cuando el Señor nos envió a la tierra, estamos hablando de nosotros ya, para que sepas dónde vienes, dónde estás y a dónde irás. Entonces, venimos como espíritus hijos y ocupamos un cuerpo, y por eso, por la iniquidad que nos rodeaba, ya sea en el claustro materno, en la parte física, en la parte del alma, la iniquidad, ¿no? Nos separó de Dios. Dios nos suministraba como bebés, como los bebés necesitan su alimento, así Dios en la matriz, en su matriz, no que Dios sea Dios mujer o Dios, no como Dios madre que dicen, no es así. Dios es un Dios que crea y nosotros estamos ahí hasta a la espera de un cuerpo para enviarnos. Él sabrá a qué cuerpo nos mandará. A mí me mandó hace casi 70 años atrás.
El espíritu de Jatral vino para acá. Tomó un cuerpo Jorge, que tuvo que pasar muchas vivencias, muchas cosas y todavía sigo viviendo, ¿no? Pero esos que estamos revelando son para los que han alcanzado madurez. Acuérdense lo que hablábamos. Entonces, si me están entendiendo, entonces quiere decir que has alcanzado madurez. Y si no, todavía necesitas un poco de leche y no vianda. Entonces, cuando nos envió Dios, después ya vamos a detallar un poco más esto, entonces tomamos ese cuerpo y el pecado, la iniquidad, esa esencia, antiesencia de Dios, nos separaba de su gloria, del suministro de alimento. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos de alimentarnos? Bueno, un día pasa, un día, 2 días, 3, 4, pero ya comienzas a deshidratarte, comienzas ya como que te da sueño, comienzas a perder conciencia de identidad, conciencia de existencia, porque vas muriendo, hasta que quedas inerte, como muerto, cataléptico, ¿no? Muy parecido, ¿no? Un estado de letargo, así, como cuando los osos están ahí invernando, ¿no? Y nos quedamos así. Entonces, perdemos, por esa falta de suministro, perdemos conciencia de existencia, de identidad y de funcionalidad, pero no perdemos la esencia creativa, el ADN. Está ahí intacto, pero no tiene conciencia. Ahí está, esperando como una semilla. Imagínense una semilla de almendra que tiene que sembrarse. Tiene que regarse primero y sembrarse. Entonces quedamos en un estado cataléptico, ¿no? Muy parecido a la muerte. Pero seguimos siendo hijos, hijos muertos. Por eso es que cuando nosotros resucitamos, cuando aceptamos al Señor, nuestra identidad terrenal es adoptada como hijo, porque hijos ya éramos. Entonces hay que leer minuciosamente la Biblia. Bueno, entonces, cuando la simiente de Dios, porque también Jesucristo es la simiente de Dios, Él en esencia hizo que despertase nuestro espíritu, porque Él dice, yo soy la vida, yo soy la resurrección. En el Antiguo Testamento, Dios resucitaba espíritus o daba vida a espíritus, a algunos en especial a través del Espíritu Santo. Dios en su manifestación de Espíritu Santo daba vida a reyes, a profetas, a despertar espiritualmente para que cumpla su función. Pero ya Jesús, ahora, la manifestación de Jesús es la que da vida. Él es la vida, Él es la simiente de Dios. Y entra a nuestro espíritu muerto cuando aceptamos en esencia, el Cristo de esencia, y despertamos. Y poco a poco vamos a ir recuperando esa conciencia de existencia, esa conciencia. Y ese es el Espíritu Santo que nos va a ir confirmando que somos hijos de Dios. Eso está en la Biblia. Sigamos. Entonces, cuando la simiente de Dios, Jesucristo, esencia, Cristo esencia, despertó, hizo renacer la conciencia del Espíritu. Renacimos como hijos y seremos hijos por toda la eternidad. Resumiendo, fuimos hijos, somos hijos y seremos hijos. Eso sí lo puedes declarar. Es una declaración que ya sucedió y va a suceder de todas maneras. Somos hijos, fuimos hijos y seremos por toda la eternidad hijos de Dios. Reyes, sacerdotes, justos y santos, ya es el añadido, ¿no? Lo más importante es el ser hijo. La calidad de hijo nos va a dar calidad de reyes y sacerdotes, que tiene que ver con autoridad y con poder y con servicio. Ahora, el problema no es que no seamos hijos, sino que cuando estábamos en Dios, en el origen, que no es un lugar, sino es una dimensión de su ser esencial, ya sabe lo que es esencia. Si bien es cierto, éramos hijos, pero éramos bebés. Éramos hijos bebés, inexpertos, pero éramos perfectos en nuestra conciencia, el grado de conciencia que teníamos, éramos perfectos, complacidos, santos, puros, pero inexpertos. Somos enviados aquí para madurar, para que nuestro espíritu madure, para llegar al nivel de la manifestación de Dios como hijo de Dios, Jesucristo. Jesucristo es nuestro paradigma, Él es el camino a seguir y dentro de ese proceso de madurez y parecernos a Jesucristo vamos a ir cumpliendo propósitos. Ahora, sigue el versículo y dice, a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Él predestinó para todos sus hijos esta madurez. Todos los espíritus no se pierden, ningún espíritu se va a perder.
El alma es la que se salva. La salvación del alma, dice la Biblia. Lean bien, no dicen la salvación del espíritu ni del cuerpo, porque el cuerpo vuelve al polvo donde fue tomado, ¿no? Ahora, a los que predestinó. La predestinación se refiere a que Dios ha colocado en todos los espíritus las facultades, los dones, los talentos, propósitos a cumplir, etcétera. Eso es lo que hemos dicho de la predestinación o la predeterminación. Pero el llamar, cuando dice a estos llamó, significa que el Señor ha utilizado a personas para hablarnos, para decirnos que hay un Padre, hay un Dios que puede dar vida, que nos puede solucionar nuestros problemas. Y este Señor nos llama a arrepentirnos, nos llama a ser parte de su familia, a renacer de nuevo. No hay algo más profundo que interpretar acá. Sencillamente el Señor llama. Eres mi hijo, recibe a tu Señor, recibe a tu Dios. Y a los que le reciben, a ellos los justifica. Porque tiene que justificarnos, si no seríamos pecadores y la palabra es bien clara cuando dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, Él nos dio el perdón, Él nos dio la justificación, que hemos hablado que la sangre de Cristo hace todo eso, y una conciencia limpia, etcétera. Entonces, no puede justificar a alguien que no lo recibe, que no reconozca que es su Padre. Por eso el Señor llama a todos, llama a todos. Y eso tiene que ver mucho con el evangelismo. Y el evangelismo personal es el más efectivo. Ahora cada uno tiene una experiencia de cómo fue llamado, ¿no? Mi familia fue creyente antes que yo, nacieron antes que yo. Yo fui el último, pero como dicen, los últimos serán los primeros. Bueno, mi papá fue el último, pero el primero que se fue al cielo, así no vale. Uno se quedaba acá a hacer el trabajo fuerte, pero me gusta eso. Ahora, el Señor dice que Él va a llamar a todos sus hijos hasta el fin de los tiempos. Hasta que cuando en el origen todos los espíritus hayan venido a ocupar un cuerpo y hayan tenido la oportunidad de madurar aquí en la tierra, ahí se acabará ya todo. Ahí se acabará. Pero los que no han nacido de nuevo regresan al origen, ya no vuelven. A una vez nomás se les es permitido. Si no quedan bebés, pero ya después madurarán. Después llegaremos a más profundidad aquí. Entonces, Él hasta el fin de los tiempos. Igual que los ángeles, por ejemplo. Cuando se produjo la sedición ya última, fue por dos motivos. Uno, porque Dios se manifestó como hijo acá en la tierra para perdonar a los hijos. Y Luzbel paraba acusándonos, el acusador. Mira a sus hijos, mira cómo te aborrecen o adoran a otros ídolos. Y era el que promovía eso. Y así tú los amas y esto, este otro. Y así paraba acusándonos. Y cuando se enteró que Dios iba a tomar forma humana, se arrancó las plumas. ¿Qué habrá hecho? No sé. Pero ahí comenzó la sedición. Pero también el otro motivo fue que ya no había más ángeles que le hagan caso. De la misma manera, como revelación, cuando Dios envíe al último espíritu, no me refiero a los que han regresado, sino al último espíritu, entonces vendrá acá a la tierra, tendrá oportunidad de madurar, de llegar, y ahí se acabará todo. O sea, que no se aceleren. ¿Por qué están hablando de que ya el fin de los tiempos viene, que Jesús viene pronto? Pero para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Mis generaciones todavía estarán acá, ya serán los que seguirán el camino que estoy siguiendo y el propósito que tengo. Todavía habrá generaciones. Y no se dejen llevar por eso, por esas. Lo único que están causando es temor y es confusión. Temor y confusión. Y el temor es el arma favorita de Satanás. Todavía falta mucho pan que rebanar, hermanos. No crean eso. Falta conquistar territorios y ustedes también, muchos de ustedes van a ser guerreros, muchos de ustedes van a ser instruidos en guerra para cumplir esto. Todavía falta. Todavía falta llegar a la unidad de la fe, que todos creamos lo mismo. Cada iglesia cree esto, solamente basta ver YouTube, cada vez ahí se paran peleando, que aquí los dicotómicos, los tricotómicos, unicistas, que el Dios Madre, no pensará el Dios Abuelo también. No sé qué sacarán. El ecumenismo, por ejemplo, que la unidad en todas las religiones, ¿cómo vas a juntar eso, pues? Eso es lo que el diablo quiere, porque ahí va a haber
¿Cómo va a haber unidad entre un musulmán o un hijo de Dios, un creyente? Un satanista o una religión pagana que tiene que ver la luz con las tinieblas, o Jesús con Belial. Bueno, sigamos. Entonces, el Señor dice que va a llamar a todos. Eso es lo que dice en el pasaje, ¿no? Lo que dice en el pasaje, a los que predestinó, ya dijimos que era la predestinación, no es ese error teológico. A estos llamó, ya explicamos, llamó es cuando Él, a través de una persona, te llama. Y bueno, a algunos lo llamará Él mismo, como lo llamó a Saulo de Tarso, ¿no? Que estaba en el camino ¿a dónde? ¿Se acuerdan? ¿A Damasco? ¿No? ¿O a cuál camino era? Bueno, cualquiera que sea el camino, estaba en un camino. Y se le apareció y una voz audible que escucharon los demás. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te es duro dar coces al aguijón. O sea, como un caballo que sin herradura y hay un aguijón así como una punta de un clavo y comienza a chancarlo, haciéndose herida. Eso es lo que le estaba diciendo. Tú te estás dañando, persiguiendo a mis hijos que han nacido de nuevo. Entonces, ya hemos dicho el llamamiento, a los que predestinó. ¿A quién predestinó? A todos los que conoció. A todos nos ha predestinado para que lleguemos a la madurez, pero lamentablemente no todos vamos a llegar a los espíritus, porque acá se refiere a los espíritus, hijos. No todos van a llegar a ese nivel. Y también a esto justificó. Entonces vamos a hablar de la justificación, que sí hemos hablado en otra oportunidad, ¿no? Ahora, podríamos hacernos conjeturas y preguntarnos, ¿qué es lo que el Señor se refiere cuando dice en su palabra, a esto también glorificó, ¿no? A los que justificó, bueno, ya sabemos que la justificación es necesaria para nuestras vidas, porque si no fuésemos justos, estaríamos muertos, pues, por pecadores. Pero ya no somos pecadores. Entonces, a todos los que ha llamado, a los que reciben, los que recibimos hemos tenido que ser justificados. Aún siendo culpables, hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Ahora, hay muchos que creen haber nacido de nuevo cuando no lo hicieron. Solamente fue del alma una motivación atmática. Por eso su palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Si no hay frutos, no nació de nuevo. Está dentro de una iglesia cristiana, pero no nació de nuevo. Hay muchos que no han recibido al Señor, entonces no van a ser justificados. No son sanados, no son restaurados, van a estar sentados siempre en una banca. Entonces, la justificación es necesaria para los que hemos nacido de nuevo. Ser justificados, ¿por qué? Porque éramos injustos. Y la Biblia dice, no hay justo alguno en la tierra. No hay justo, pero sí hay justificado, que somos todos nosotros, los que están escuchando ahí y los que estamos hablando acá. Ahora, dice a los que justificó. Ya justificar es un acto legal por la cual Dios nos dice, tú eres justo aunque seamos injustos. La justicia de Dios sobre nuestra injusticia. Bueno, prevalece la justicia de Dios. Yo no voy a hacer conjeturas y le voy a decir, Señor, ¿por qué me justifica? ¿Por qué? No, yo soy justificado y me alegro. No voy a entrar en más detalle en eso en mi vida. Ya soy justo. Por eso no entiendo por qué. Por eso Dios dice, no se juzguen, no se condenen. Perdonen más bien, porque si ustedes juzgan van a ser juzgados. Si condenan van a ser condenados. Perdonen y serán perdonados. Porque ya nos justificó, pues, ¿de qué nos van a acusar? Nadie tiene el derecho de acusarnos, de estar develando o mirando la paja en nuestro ojo. Bueno, ahora, ¿qué se refiere? Podríamos tener conjeturas, así como tratar mentalmente de dar una respuesta a esto. ¿Qué cosa significa? Podríamos decir, podría entenderse de muchas maneras. Lo que más se podría entender es que como Él da un estatus de hijo, a esto podría llamarnos glorificar, la gloria. Pero también podría ser que Él derrama de sus esencias a los que justifica, derrama de su gloria, porque sabemos que la gloria de Dios es la suma de sus esencias. Esa es la gloria de Dios. Pero en realidad este pasaje se está refiriendo al final de los tiempos, no se está refiriendo a esto. Por eso es que la conjetura, la lógica humana no va a llegar a la verdad. Esto ha sido buscado por revelación y porque Dios nos ha explicado todo esto. Por eso le explicamos a ustedes. Entonces, glorificó. ¿A qué se refiere? Esto ya, miren, esto es la glorificación,
Se está refiriendo a los tiempos finales, porque dice, porque aquellos que nos llamó, atravesamos un proceso de justificación, de perdón, de restauración, y al final nos va a glorificar, que obviamente es a través de sus esencias. Nos va a glorificar y lo hará en una transformación de su gloria, con su gloria. Vamos a ser transformados al sonido de la trompeta, todos los espíritus que estén aquí, muertos, los espíritus que estén en los creyentes, ya que ha vivido y estamos en espíritu, estamos en la tierra, los espíritus que regresaron al origen y los espíritus que están en el tercer cielo, en el paraíso, todos vamos a ser transformados. Vamos a tener un cuerpo glorificado, todos los espíritus. Y si esa persona aquí en la tierra aceptó a Dios, bueno, el alma se perderá en la identidad espiritual que viene de la eternidad y va a la eternidad. Pero la identidad terrenal solamente es provisional. Es una herramienta que usa el espíritu para moverse en esta dimensión física. ¿Me estoy enredando o me entienden? Acá sí entienden, porque esto hemos hablado una y otra vez, ¿no? Entonces, esto sucederá al final de los tiempos. Va a cambiar nuestra apariencia. Vamos a ser parecido a semejanza de Jesús resucitado y glorificado. Y así se cumple lo que dice las Escrituras, que los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesús. Imagen, representación o también a su sustancia. Este glorificar, muchos creen que tienen que alcanzar un nivel de santidad mayor para que sean glorificados. Y si no, no van a ser glorificados. Todos van a ser glorificados, absolutamente todos. Y dice así, ¿no? Nos dicen en la Biblia, os digo un misterio. Y si ya lo dijo, ya dejó de ser misterio, ¿cierto? Entonces dice, os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. No todos moriremos. Quiere decir, nosotros en este momento estamos acá y como están diciendo que Jesús viene pronto, ya, supongamos que venga, que eso va a durar mucho tiempo. Entonces vamos a ser transformados, vamos a ser glorificados. De un momento a otro, nuestros espíritus, nuestra alma, nuestro cuerpo caerá, no sé qué parará, o seremos transformados, transmutados, pero tendremos un cuerpo parecido al de Jesús, que es interdimensional. Podemos estar en los cielos como en la tierra. Podemos comer como Jesús comió cuando resucitó, comió pescadito. Chalhuacha se dice acá en quechua. Entonces, os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, todos los espíritus, todos los espíritus. ¿No? Entonces, solo que no todos van a cumplir el gran propósito, es de alcanzar al nivel mayor que es al de Jesús, al de hijo maduro. Entonces, el Señor dice, ahí nos dice, ¿no? Buscándolo, dice, yo voy a derramar de mi gloria. Eso es para entenderlo, porque a través de la revelación, a través de la palabra de Dios, de la profecía, o el que Dios hable, y estas búsquedas se hacían en el tercer cielo, porque el arrebatamiento es lo normal para un espíritu. Somos ciudadanos del reino y el reino no solamente está en la tierra, el reino de Dios está en todo el universo, todos los cielos es el reino de Dios, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice, yo voy a derramar de mi gloria, voy a derramar de mis esencias, pero el glorificar se va a hacer ya al final, así como Jesús. Cuando Jesús muere y vuelve a los discípulos después de la resurrección, Él aún decía que no lo toquen porque todavía no había sido glorificado. No había sido su cuerpo, su ser no había sido esto, ¿no? Ahora Dios lo llena todo en todo, pues es una manifestación visible, tangible, pero no quiere decir que haya un Jesús en los cielos o en el trono de Dios. Es una forma de manifestarse, pero Dios no tiene dimensiones, es el alfa y el omega, es el principio y el fin. No tiene principio ni tiene final. El alfa y la omega. Entonces, Él se manifestó en un cuerpo acá y lo hizo cuando vino con un cuerpo glorificado para mostrarnos que nosotros vamos a hacer lo mismo. Pero Él sigue siendo Dios llenándolo todo en todo. No piensen que va a haber un Jesús en el tercer cielo. Hay manifestaciones de Dios como hijo a muchos en cualquier momento. Cuando estamos en una alabanza, una adoración, cada uno ve a Jesús. Jesús está abrazándolo, Jesús lo está consolando. No es que haya un Jesús. Son manifestaciones.
de Dios como el Hijo, y puede estar en la China, puede estar en el tercer cielo, puede estar en Rusia, puede estar en Estados Unidos, puede estar acá en Ayacucho o donde estás tú. Son manifestaciones. Ahora el Hijo, no me toquen porque todavía no he sido glorificado. Y después ya cuando regresó ya estaba glorificado. Y era diferente. Podía atravesar los cielos y comer pan, comer pescado. Entonces en el pasaje dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que hemos de ser? Lo que ya se sabe, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Esto es la glorificación. Todos seremos glorificados. ¿Cuáles? Los espíritus que están muertos ahora aquí, están muertos en alguna persona que no ha aceptado, será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Los espíritus que están vivos ahora, resucitados, que están en nosotros en este momento y todos los que estamos acá en esta transmisión, también serán glorificados. Los espíritus que han regresado al origen y no han venido o han ido porque no han resucitado acá, también serán glorificados. Y los espíritus que están en el tercer cielo, en el paraíso, también serán glorificados. Fíjense, estamos regados por todos lados como hijos. Entonces, la glorificación es ser semejantes a la manifestación de Hijo de Dios cuando murió y resucitó, fue a los cielos, bueno, a los infiernos primero, fue a los cielos a presentar la sangre y después vino y se mostró 40 días a los apóstoles hablando del reino. Es ser como Jesús, ese es ser glorificado, un hijo maduro, porque en el origen, en la matriz de Dios, cuando vinimos a la tierra éramos hijos inertes, cuando nacimos de nuevo seguimos siendo hijos y cuando seamos glorificados lo veremos tal como Él es, precisamente por el nivel de madurez que hemos alcanzado. Esto no tiene nada que ver con religiosidad. Ahora, vuelvo a repetir para poder entender el porqué de la glorificación. Os digo un misterio, dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Eso es lo que tienes que tener, esa es tu esperanza. No tengas miedo que vas a perder la salvación, que esto, no, ya piensa que vas a ser glorificado. Cuando termine todo esto vamos a ser glorificados, así estés en la tierra o estés allá. Entonces, ¿por qué vamos a ser glorificados? Eso está en 1 Corintios 15, 51. Les digo para que sepan por qué tenemos que ser glorificados. No vamos a decir, ya, serán glorificados, serán como Jesús y punto. No, 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 no. Así no es la ciencia de Dios, así no es la ciencia espiritual. La ciencia espiritual nos explica. 1 Corintios 15, 51, os digo un misterio. Pablo nos dice, un misterio que dejó de ser misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Refiriéndose a los espíritus. Ahora, otro pasaje afín. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Él vio, su espíritu fue trasladado al futuro. Los espíritus no están sujetos al tiempo, al cronos, el tiempo del hombre, sino al kairos de Dios. No hay tiempo, la eternidad. Podemos ir al pasado, podemos ir al presente, estar al presente en cualquier lugar, o podemos estar en el futuro para ver lo que Dios va a hacer, o que ya ha hecho. Para Dios ya lo hizo, para Dios ya se cumplió. Nosotros estamos viviendo el libreto nada más. Ahora, Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando dice el fin del mundo no se refiere a que el globo terráqueo va a desaparecer, sino el fin del sistema donde gobernaba Satanás, o está gobernando ahora también. Y nosotros somos sus enemigos más temibles. Ahora, en 1 Corintios 15:50 también dice lo siguiente, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, como carne, no podemos estar en esa dimensión que va a venir, en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra. Entonces, nosotros vamos a ser espíritus interdimensionales. Podemos estar en cualquier dimensión, tanto en la espiritual como en la natural o la física. Entonces, no podemos heredar, por eso tenemos que ser transformados. Con este cuerpo que tenemos ahora no podríamos soportar el nuevo cielo que se viene. ¿Y cuál es el nuevo cielo? El tercer cielo va a ser el primer cielo de la tierra, de todo el universo.
Ya después vamos a hablar acerca de los cielos para que tengan una idea más clara. Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. La Biblia nombra primero y el tercero, pero no nombra el segundo. Pero si hay un primero y un tercero, hay un segundo, si no, no diría tercero. Eso lo vamos a tratar más adelante, también es una revelación, que quizás fue la primera revelación que tuvimos, fue los cielos. Eso fue el primer impacto de ver los lugares celestiales. Ahora, les explico esto, ¿no? Estos 3 pasajes, vuelvo a repetir, pasajes. 1, os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ya, una. Segundo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo ya no era y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Entonces hay un nuevo ambiente donde este cuerpo que tenemos nosotros no podemos estar en el reino de los cielos en ese tiempo. Por eso dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. 1 Corintios 15:50. El anterior estaba en Apocalipsis 21:1. Ahora, el diseño trino de nuestra existencia es para la tierra, para este cielo, para esta dimensión, como también nuestro espíritu, independientemente del alma y el cuerpo, para las regiones celestes. Entonces, nuestro espíritu, por eso puede ir al primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, por ser espíritu, pero nuestro cuerpo está para esta tierra, nuestra alma es para esta tierra. Nuestro diseño actual no podría soportar una dimensión espiritual como lo es el tercer cielo. Cuando nosotros somos arrebatados al tercer cielo, son nuestros espíritus los que son arrebatados. Nuestro cuerpo ni nuestra alma se quedan acá. Esta es la razón por la cual vamos a ser transformados por la gloria de Dios en un diseño incorruptible, incontaminado e inmarcesible. Incorruptible, que no se corrompe. Incontaminado, que no se contamina. Inmarcesible, que no tiene marca. Porque el tercer cielo y el gobierno de Dios descenderán a la tierra y nada corruptible podrá estar en esa dimensión. Porque nuestros cuerpos aún tienen iniquidad. Tienen iniquidad nuestros cuerpos, no podríamos soportar eso. Explotaríamos con ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Por eso necesitamos ser glorificados, ¿no? Ahora, entonces, esta dimensión no la podríamos soportar, la que viene, el tercer cielo, la nueva tierra. Seremos como Jesucristo glorificado. ¿Quiénes? Todos los espíritus hijos creados, ya sea que nacieron de nuevo o no. Vuelvo a repetir, ¿quiénes van a ser glorificados para soportar este nuevo cielo, esta nueva dimensión? Todos los espíritus hijos creados. Todos. Ya sea, vuelvo a repetir, en este momento yo soy un no creyente. No diga mundanos porque suena feo y es algo, no sé, muy despectivo, muy bien. Es despectivo decir mundano, lo mundano, no me junto con lo mundano, pero qué bien practicas lo de mundano. Bueno, entonces, supongamos que yo no he aceptado al Señor y en este momento se suena la trompeta y todos los espíritus, mi espíritu es glorificado. Mi alma será el infierno porque no, mi cuerpo será para la tierra o será transformado, pero todos seremos transformados, todos seremos glorificados, los espíritus. Ahora, supongamos, ahora yo estoy aquí con mi espíritu, Jatral, hablando, y de un momento a otro seré glorificado. Mi cuerpo será incorruptible, ahora es corruptible, será incorruptible, será eterno, porque nuestros espíritus van a ser revestidos de inmortalidad. ¿Han leído eso? Miren, me está haciendo acordar el Señor. Seremos vestidos o revestidos de inmortalidad. Ya no, este cuerpo es corruptible, mire cómo ya se me está acabando. Ahora, cuando pase todo esto, no vamos a ser solamente espíritus, vamos a ser, este espíritu va a tener un revestimiento, como el de Jesús, que podía estar en los cielos, atravesar los cielos. Como vuelvo a repetir, es una creación ya interdimensional, interespiritual o como se pueda llamar. Podemos estar en la tierra como en los cielos, podemos ir a cualquier planeta. Bueno, ahora, todos los espíritus, los que están en el origen, que han regresado porque no nacieron de nuevo, también van a ser glorificados, cuerpos glorificados, espíritus revestidos de inmortalidad. No va a ser el espíritu, revestidos. Ahora, el gran propósito de Dios, entonces, a los que antes conoció, a estos predestinó, llamó,
justificó y nos va a glorificar ya en el futuro. ¿Cuál es el gran propósito entonces de Dios? Es que seamos como Jesús. Todos los espíritus somos hijos de Dios porque Él nos ha creado de su simiente, de su ADN, de sus... Bueno, salimos de Él. Nuestros espíritus tienen la suma de sus esencias en niveles infinitamente menores. Nosotros le pertenecemos, tenemos parte de Él. Por eso dice, Cristo vive en mí. ¿Por qué? El Espíritu de Dios está en mí. ¿Por qué? Porque tenemos su naturaleza. Todos los espíritus fuimos creados en el origen. Estuvimos allí. Y llega un momento que el Señor llama a un espíritu también por su nombre. Jatral me dijo, vas a tomar la identidad de un bebé ahí que está gestando Yolanda, y ha participado Isidoro, se llamaba mi papá así. Tenía un nombre visigodo, ¿no? Isidoro. Entonces, fui ahí, y en el proceso de salir del origen e ingresar en este ser, en Jorge, en ese proceso el Señor muestra su satisfacción, su alegría, porque va un hijo que puede ir madurando, ¿no? Pero también su dolor. El dolor, ¿por qué? Porque sabe, nuestro Dios sabe, nuestro Padre, lo que le va a doler a su hijo, lo que le va a doler a ese espíritu bebé, porque va a estar alejado de sus esencias, va a estar alejado de su amor, va a estar alejado de ese calor que lo envuelve en el origen. Eso causa dolor al corazón de Dios. A su vez alegría porque nos está mandando a que seamos maduros, no bebés, pero también, ¿no? Y el Señor nos dijo estos, palabras textuales del Señor. Nosotros no tenemos tanta imaginación para hablar a esto. Y el Señor nos dijo así, ha sido doloroso para mí ver a mi hijo Jesús ser dañado. Jesús, mi hijo, negó su reinado, se negó a ser rey, tomó el cuerpo de un hombre, se envolvió, se sumergió en algo tan mínimo que es ser un hombre por amor. Y el Padre nos pregunta, ¿creen que ha sido alegría para mí ver a mi hijo ser dañado, insultado, vituperiado, golpeado, difamado? ¿Ha sido fácil para mí ver a mi hijo llorar en ese tiempo de dolor cuando no podía estar cerca de mí por la iniquidad? No ha sido fácil, dice. Me dolió verlo y a él le dolió mucho más. Si ustedes quieren conocer más de qué es ser hijo o ser un hijo, miren a mi hijo Jesús. Conozcan a mi hijo Jesús o a mi manifestación, ¿no? Porque él es el ejemplo de ser hijo, porque se negó a sí mismo y por amor fue a la tierra, no para sus deleites, sino aún desde pequeño se ha instruido en mí. Conoció a su padre, ya me conocía. Él me conocía porque Él ha estado conmigo, porque somos uno. Pero aun cuando estuvo en la tierra como hombre, Él sabía quién yo era y buscó de mí, estudió de mí, conoció más de mi palabra y demostró mi poder. Haciendo un paralelo entre Jesús y los espíritus que salen de Él, y hay un pasaje que dice, así como los hijos, dice así como los hijos participaron de carne y sangre, también Jesús hizo lo mismo para vencer con la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Léanlo. No tengo el pasaje en este momento, pero lo pueden buscar en la Biblia. Entonces, aquí ve que nosotros fuimos creados primeramente como espíritus. En Job puede ver que somos creados desde antes de la creación de la tierra. Pero eso es otro tema. Entonces, haciendo un paralelo entre Jesús y los espíritus que salen de él, del origen, es muy parecido el dolor que el Señor ha sentido en cómo Jesús se limitó, se alejó de esa manifestación de Dios, renunció por amor. De la misma manera como el Señor ve este alejamiento de sus hijos, de sus pequeños, que somos nosotros, sus espíritus, como el proceso de lejanía, un tiempo de espera. Y cuando el espíritu clama a su padre, cuando está en el feto, y aún es como un tiempo de agonía para el hijo, para el espíritu que ocupó ese cuerpo, y le va diciendo, papito, ¿dónde estás? Papito, necesito de ti. Papito, quiero que me alimentes. ¿Cómo al Señor le duele no poder responder a ese llamado de su hijo? Si usted es sensible, ya estaría botando lágrimas. Ya, yo no quiero llorar ahorita. Pero como al Señor le duele no poder responder ese llamado de su hijo. Imagínense su hijo bebito, también tengo mi nieto ahí, que se aleje de mí. Cuando he ido a predicar a la Guaitía, he visto los milagros, Dios respondiendo a todo esto. Y ha marcado un hito allá en la Guaitía, un antes y un después. Yo extrañaba a mi nieto, extrañaba a mi hija. Pero yo lo iba a volver a ver. Pero aquí ver que ese bebé está yendo y le está diciendo, papá, ¿dónde estoy yéndome? Cuando salimos contentos ahí, pero poco a poco por ahí están
rodeado del pecado, separado de su gloria, entonces comenzamos a perder conciencia, papito, papito. Entonces, el dolor de Dios no poder responder, porque Él mismo nos envió. No había ningún cuerpo sin iniquidad, pero teníamos que madurar y no poder responder, porque ya no hay legalidad, porque ya el pecado de los padres, la iniquidad es un estorbo. Y eso es lo que vino Jesús a tratar, a quitar ese estorbo. Entonces, y también dice, pero yo conozco los tiempos y todos mis hijos me conocerán, porque lo he determinado así. Todos seremos transformados, los espíritus. Pero lo ideal sería que el alma también se fusione con el espíritu y no vaya al infierno. Entonces, este pasaje está explicado de una forma de ciencia divina con revelación y búsqueda de la palabra de Dios a la vez. Por eso les dije al principio, ¿no? La Biblia, la palabra escrita de Dios e inspirada por el Espíritu Santo. La revelación que viene a través de la búsqueda en intimidad, la búsqueda de su rostro, la búsqueda de su presencia, la búsqueda de su poder, ya sea una búsqueda individual o un equipo profético buscando revelaciones de Dios para nosotros ser maduros, para recibir más revelación profunda y poder digerirla y poder darle a ustedes como lo estamos dando ahora. Entonces, y la ciencia espiritual, que es la explicación de lo que el Señor es. Y esto también viene por revelación, ya sea una revelación como conceptos, como códigos que vienen y nos llenan de realidades, de verdades, o también en una búsqueda profética, en un equipo, y cuando buscamos, no buscamos aquí en la tierra, lo buscamos en el tercer cielo. Vamos al palacio de Dios, al salón de las audiencias, donde Jesús nos espera, o la manifestación de Jesús, que es una teofanía, y nos espera, porque puede estar un montón de cristianos o creyentes verdaderos, nacidos de nuevo, pueden estar con una manifestación del Hijo. Si no, tendríamos que hacer cola, imagínense. Entonces, Dios lo llena de todo en todo. Por eso Salomón dijo, ¿quién podrá construir, edificarte casa si los cielos de los cielos no te pueden contener? Todo vive en Él, dentro de Él y lo sostiene. Pero fíjese lo que tiene para nosotros, ¿no? Entonces, la lectura de la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, nosotros, el Espíritu Santo ayudándonos a entenderla, por supuesto, la revelación que viene a través de la búsqueda en intimidad, o individualmente o en equipo, como buscamos nosotros, y la ciencia espiritual, que Dios nos da la explicación de su propia naturaleza, por ejemplo, nos explica sus atributos, nos explica las dimensiones espirituales o los cielos, también sucesos espirituales, milagros, prodigios, señales, sanidades, liberaciones, todo eso nos explica. Echas un fuera en demonio, pero ¿cuál es su explicación? ¿Por qué sale? ¿Porque le dice vete nada más? No, hay mucho más todavía ahí, pero no te lo voy a decir ahora. Todavía no he empezado con guerra espiritual. Si no sabes esto de la glorificación de nosotros al final, los tiempos y todo esto, para que tengas esperanza que sí, nadie te va a quitar la salvación. Nadie. Nadie. Lo que Él empezó la buena obra, Él la va a culminar. Ya no pienses en eso. Cuando dice ocupados en vuestra salvación, ya les dije que tenemos que saber qué es lo que nos da Dios en la salvación y con temor y temblor significa con ahínco, estar ahí para coger todo lo que Dios te ha dado. Tienes de todo, perdón de pecado, tienes para sanidad, milagros, prodigios, un montón de cosas, prosperidad, pero a la buena, porque Dios nos ha dado el poder de hacer las riquezas. Entonces, nos va a ayudar mucho la Biblia, la palabra de Dios, pero no todo está en la Biblia, o todo también está en la Biblia, pero está velado. Nos está diciendo ahí que habla misterios. Hay misterios, todo no está todo revelado. Hay muchas cosas por revelar en la Biblia. No dice todo lo que hizo con los apóstoles. No cabría, pues, la Biblia, tendría que ser una Biblia de aquí hasta la luna, con páginas y todo eso, de todo lo que hizo Dios. ¿Cuántos milagros, millones? ¿Cuántos miles? A contar uno por uno de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Quién comió? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Imagínense. No tendríamos. Ahora, la revelación y la ciencia de Dios, eso nos va a ayudar. Nos va a dar sabiduría.
Es lo que clama. La sabiduría clama por las calles. ¿Quién quiere sabiduría? ¿Quién quiere sabiduría? Están en otras cosas. No, la sabiduría viene a través de leer la palabra, leer a través de la palabra, pero ayudado por el Espíritu Santo. Viene a través de la revelación y la ciencia. Todos esos tres aspectos te van a dar sabiduría, que es lo que necesitas o necesitamos nosotros para poder tener más misterios develados y comenzar a vivir esos misterios. Hay una revelación que Dios me dio el otro día que estábamos reunidos el viernes, tremenda, 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 pero ya se las voy a dar después. Voy a buscar con las personas proféticas un poco más de esta revelación, que nos va a hacer explotar. Los milagros van a suceder así como pan que se vende al toque, pan fresco. Bueno, entonces se les va a hacer llegar este tema en un esquema para que lo puedan entender. He añadido, mientras estábamos tratando de conectarnos, comenzó el Señor a darme esta introducción. Esta introducción no está en el esquema, pero ya comencé a escribir en ese momento, aprovechando que estaban ahí tratando de conectarse. Pero este día me sirvió. Este apagón, no apagón, sino este corte de fluido eléctrico me sirvió porque salió todo eso de ahí. Entonces, ¿qué prefieren, dinero o sabiduría? Yo prefiero las dos cosas. Sabiduría, pues la sabiduría te va a dar. No, dinero vamos a tener, Dios no nos va a abandonar, ¿no? Sí. Bueno, entonces, vamos a, si ustedes escriben al WhatsApp perdón, a la página web de Ministerios Unidos, la red, si quieren que el próximo domingo aclare un poco más ese tema, yo lo hago. Si es que piden, y ya lo voy a hacer más digerible, si es que lo desean. Ya con algo nuevo, algo un poquito más fácil de entender. Pero es importantísimo que creas que vas a ser glorificado. Para eso quiere hijos maduros. Para eso Él, desde antes, a los que antes conoció, no te olvides. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. La omnisciencia de Dios. Lo otro es la omnisciencia y lo otro es omniscencia. Ciencia. ¿No? Uno es omnisciencia, que todo lo sabe. Omnisciente. Ahora, a los que antes conoció también los predestinó. Entonces, ¿a quién conoció? Para resumir, a todos conoció. Porque ese conocer significa una intimidad, esa intimidad que nosotros estábamos en Él, ya creados. Por eso nos conoció. Conoció significa tener una intimidad muy íntima. También nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero para ser a la imagen de Jesús tuvimos que venir a la tierra, a ocupar un cuerpo, para ir madurando a través de lo que íbamos a vivenciar. Y nos predestinó para ser conforme pero aparte de predestinar, primero nos llamó. O sea, alguien nos evangelizó, alguien nos dijo, Dios te ama, o nos comenzó a hablar. Pero el evangelio no se limita a que la gente se entregue a Cristo. El evangelio es toda la enseñanza de Cristo, no te olvides de eso. Por eso no envíes a evangelizar tan rápido. A estos también llamó, usó personas. De repente en la televisión estabas viendo y lloraste y aceptaste, te tocó Dios, ya el Espíritu estaba trabajando en ti ya. Y a los que llamó tenía que justificarlos, si no, no podríamos seguir adelante. Y la justificación tiene que ver con el perdón. Tiene que perdonarnos para justificarnos. Y a los que justificó, a estos también glorificó, que es en el final de los tiempos que vamos a hacer como a la medida y la estatura del Hijo de Dios. Y quisiera hablarles acerca de Hebreos, cómo habla del Hijo, cómo habla como su Dios y Dios mismo hacia Él. Ahí vas a entender un poco más de la manifestación en personalidades de Dios. Quiero decir eso, pero no sé, depende de ustedes si ustedes escriben. Si no, voy a predicar acerca de Jesucristo hombre, porque me ha gustado mucho esto. Es una relación tremenda realmente para que salgan de toda duda que están tergiversando, ¿verdad? La verdad la están tergiversando y no te sirve, esa palabra no te sirve. Lo que Dios te va a decir, vas a explotar, vas a manifestar el reino con poder, porque vas a saber quién en realidad eres. ¿Sabes por qué no haces eso? Porque todavía no sabes quién eres. Todavía no sabes el enorme potencial que tienes en tu espíritu. Todavía no sabes cómo conectarte con Dios y manifestar en sanidades, milagros, prodigios, liberaciones.
eso va a ocurrir. Pues los guerreros somos sabios. Somos una nueva estirpe. Somos hijos como los demás, pero se le dio su tiempo a los demás y se están desviando. Entonces, tenemos que corregir eso, iglesia. Tenemos que corregir ese desvío. ¿Y cómo? Con la verdad. Porque la verdad sí nos hará libres, no la mentira. Bueno, hermanos, sean bendecidos en este tiempo. Le vamos a enviar esto. Y bueno, estaremos el próximo domingo, ya en la mañana. Entonces, sean bendecidos todos los que han estado, porque al estar conectados, ustedes han estado adorando a Dios, han estado alabando a Dios en cada amén o lo que hayan dicho en el momento de predicar. Bueno, el próximo domingo nos estamos viendo. Chao, hermanos. En el claustro